Tal? Mi nombre es Luis Cruz y en esta ocasión voy a hablar de las entidades financieras internacionales. Sobre el impacto que ha causado estas entidades financieras en México, considerando aspectos macroeconómicos. Por ejemplo, el Banco Mundial, que es una organización que proporciona financiamiento y asistencia técnica a países en desarrollo para reducir la pobreza y promover el desarrollo económico y financiar grandes proyectos para la expansión de grandes empresas. El impacto del Banco Mundial en México, por ejemplo, en la devaluación de la moneda, es el siguiente. Sus recomendaciones de la liberalización cambiaria y apertura comercial han contribuido a que México adopte un régimen de tipo de cambio flexible entre 1982 y 1994. En los años 80 y 90, México enfrentó fuertes devaluaciones en el 82 y en el 94, en parte por ajustes estructurales recomendados por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional que implicaban reducir subsidios y controles. El aceleramiento de la pérdida del poder adquisitivo es otro elemento a considerar. El impacto del Banco Mundial en este elemento fueron las reformas estructurales impulsadas por el Banco Mundial, como la reducción del gasto público y la liberalización de precios, que afectaron el poder adquisitivo, especialmente en los sectores más vulnerables. Aunque el Banco Mundial ha promovido programas sociales para mitigar estos efectos, los ajustes económicos han tenido consecuencias en el ingreso real de los trabajadores. El freno de la inflación. El Banco Mundial ha apoyado políticas de estabilización macroeconómica que incluyen control del déficit fiscal y autonomía del Banco de México. Estas medidas han contribuido a reducir la inflación desde los años 90, aunque a costa de menor gasto público y crecimiento moderado. Sobre la moderación de la tasa de interés, el Banco Mundial ha promovido reformas financieras que buscan mejorar la eficiencia del sistema bancario y reducir el costo del crédito. Sin embargo, las tasas de interés en México han estado más influenciadas por la política monetaria del Banco de México y factores externos como la Reserva Federal de Estados Unidos. Sobre la privatización. La privatización es uno de los ámbitos en los que el Banco Mundial ha tenido mayor influencia. Durante los años 80 y 90, México privatizó numerosas empresas estatales, por ejemplo, Teléfonos de México, bancos, siderurgia, entre otros, respaldados como parte de programas de ajuste estructural respaldados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial argumentaba que la privatización mejoraría la eficiencia y reduciría el gasto público, aunque también generó concentración económica y pérdida de empleos en algunos sectores. Sobre el Fondo Monetario Internacional, una breve semblanza sería que fue creado en 1945 y se caracterizó por las funciones de establecer las normas del sistema monetario internacional, presentar asistencia financiera y actuar como órgano consultivo de los gobiernos. Entre sus objetivos principales está el promover la estabilidad en los tipos de cambio, realizar préstamos de divisas en caso de desequilibrios en la balanza de pagos y dar asesoría a los gobiernos en materia de política económica. ¿Cuál fue el impacto del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en la devaluación de la moneda? Ha estado involucrado en momentos clave de devaluación del peso mexicano, en 1982 y 1994. En ambos casos, México recurrió al Fondo Monetario Internacional para obtener financiamiento de emergencia debido a que sus programas de ajuste estructural suelen incluir medidas como la liberación del tipo de cambio, lo que ha facilitado devaluaciones significativas. Sobre el aceleramiento de la pérdida del poder adquisitivo, las políticas de austeridad fiscal y contención salarial promovidas por el Fondo Monetario Internacional han contribuido a la pérdida del poder adquisitivo, especialmente entre los sectores más vulnerables. Aunque estas medidas fueron orientadas a estabilizar la economía, han contribuido al aumento de la pobreza y la desigualdad. Sobre el freno de la inflación,
En México, las políticas de disciplina fiscal, control del gasto público y autonomía del Banco de México han sido respaldadas por el Fondo Monetario Internacional y han contribuido a reducir la inflación desde los años 90. De la moderación de la tasa de interés, el Fondo Monetario Internacional ha promovido la liberación de los mercados financieros, lo que ha llevado a una mayor exposición a los flujos internacionales de capital. Aunque esto ha permitido cierta moderación en las tasas de interés a largo plazo, también ha hecho que sean más susceptibles de factores externos, como las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. De la privatización, el Fondo Monetario Internacional, junto con el Banco Mundial, ha sido un actor clave en la promoción de la privatización de empresas estatales en México, con el argumento de mejorar la eficiencia y reducir el déficit fiscal. Pasamos a el Banco Interamericano de Desarrollo. Brevemente comentar que es una organización financiera internacional creada en 1959, pertenece a ella 26 naciones y 15 países extrarregionales. Su objetivo principal es acelerar el proceso de desarrollo económico entre países, promoviendo la inversión de capitales públicos y privados para fomentar el desarrollo de países miembros y utilizar sus propios fondos que obtenga para fortalecer el desarrollo de los países que son miembros. El impacto del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, en la devaluación de la moneda, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo no impone condiciones macroeconómicas relacionadas con el tipo de cambio. Su enfoque ha sido más técnico y de apoyo a largo plazo, por lo que su impacto en la devaluación del peso ha sido marginal e indirecto. El aceleramiento de la pérdida del poder adquisitivo. El Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado programas sociales y de infraestructura que buscan mejorar el bienestar económico, como el acceso a servicios básicos, educación y salud. Sin embargo, en los años 80 y 90, durante las crisis, algunos proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo se alinearon con las políticas de ajuste estructural que indirectamente pudieron contribuir a la pérdida del poder adquisitivo en ciertos sectores. Sobre el freno de la inflación, en México el Banco Interamericano de Desarrollo ha promovido la modernización del sistema financiero y la transparencia fiscal, lo que ha contribuido indirectamente a un entorno más estable y con menor inflación. De la moderación de la tasa de interés, el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece préstamos con condiciones más favorables que las del mercado, lo que puede reducir la necesidad de financiamiento interno más costoso y contribuir a mantener tasas de interés más estables. Al respaldar proyectos de infraestructura, salud, educación y sostenibilidad, el Banco Interamericano de Desarrollo mejora el perfil de riesgo en el país, aumentando la confianza del inversionista. Lo que a su vez aumenta la confianza, lo que a su vez te traduce en menores tasas de interés para la deuda soberana y privada. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo apoya reformas fiscales y financieras que mejoran la eficiencia del gasto público y la transparencia. También influye en la percepción del riesgo y en las tasas de interés. Sobre la privatización, el Banco Interamericano de Desarrollo ha brindado apoyo técnico en procesos de modernización de empresas estatales, especialmente en sectores como energía y telecomunicaciones. Durante la década de 80 y 90, por lo tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo ha ayudado a crear condiciones para la participación privada. En años recientes, ha impulsado modelos de APEPS, aplicaciones que permiten que empresas privadas operen servicios públicos bajo regulación estatal, lo que representa una forma moderna de privatización parcial. Pasamos al Banco de Pagos Internacionales. El pago de bancos internacionales
perdón, el Banco de Pagos Internacionales actúa como banco central de los bancos centrales de todo el mundo. Busca promover la cooperación entre los bancos centrales y las instituciones financieras internacionales, fomentar la estabilidad financiera global y reducir el riesgo de crisis financieras, y proporcionar servicios financieros de alta calidad a los bancos centrales y otras instituciones financieras. Sobre el impacto del Banco de Pagos Internacionales, por ejemplo, en la devaluación de moneda, sus estudios y recomendaciones pueden influir en las decisiones del Banco de México. Al monitorear los movimientos de capital y riesgos cambiarios a nivel global, el Banco de Pagos Internacionales ayuda a los bancos centrales a anticipar presiones sobre sus monedas. Del aceleramiento de la pérdida del poder adquisitivo, el Banco de Pagos Internacionales publica informes y hace sugerencias que pueden influir en México para ajustar sus tasas de interés, para proteger el poder adquisitivo y dar alertas sobre riesgos externos, como alzas en precios de materias primas o presiones por tasas en Estados Unidos. Sobre el freno a la inflación, proporciona datos sobre cómo otros países enfrentan la inflación y ofrecen asistencia técnica y capacitación a los bancos centrales, incluyendo Banco de México, para mejorar sus herramientas de control inflacionario. Sobre la moderación a las tasas de interés, emite informes que ayudan a identificar cuándo bajar las tasas, cuándo subir o cuándo bajar las tasas para evitar burbujas o recesiones, y facilitar el diálogo entre bancos centrales sobre tasas de interés, lo que puede influir en las decisiones de México para evitar desalineaciones con economías claves. Pasando al ámbito de la privatización, sus análisis sobre eficiencia del gasto público y sostenibilidad fiscal pueden influir en debates sobre políticas económicas del Estado, pero no dictan políticas de privatización. Ahora voy a explicar de qué manera el contexto económico internacional y económico coacciona o condiciona a la economía mexicana, principalmente por su alta integración con los mercados globales en canales de influencia como el comercio internacional, los flujos financieros y tipo de cambio, los aumentos en los precios internacionales, entre otros. Por ejemplo, en el comercio internacional destaca una influencia de los Estados Unidos. Los cambios en la demanda, aranceles o políticas comerciales de este país afectan directamente el crecimiento de México. Además, México aporta más del 80% de sus bienes a Estados Unidos. En los flujos financieros y tipo de cambio, las tasas de interés de Estados Unidos o Europa pueden provocar salidas de capital de México, presionando el tipo de cambio y encareciendo el financiamiento interno. Los eventos como guerras, pandemias o crisis bancarias globales pueden generar devaluaciones del peso, afectando el poder adquisitivo y la inflación. Y sobre los aumentos en los precios internacionales, en alimentos, energía o insumos industriales, se transmiten a México a través de las importaciones, elevando la inflación interna. Asimismo, en la política monetaria global, las decisiones de bancos centrales como la Reserva Federal influyen en las tasas mexicanas, afectando el consumo y la inversión. Se habla de una inflación importada. La percepción de la estabilidad política y económica mundial positiva o negativa, en otras palabras, la confianza global, afecta la llegada de la inversión extranjera directa. En cuanto a la vulnerabilidad estructural, México es vulnerable a crisis financieras globales, pandemias y conflictos geopolíticos que pueden frenar su crecimiento o aumentar la pobreza. Además, no todos los sectores o regiones mexicanas se benefician igual del contexto internacional, lo que puede ampliar brechas internas. Entonces, desde mi punto de vista, la economía mexicana puede sobreponerse a esta coacción o a este condicionamiento global. Aunque el contexto económico global condiciona inevitablemente la economía mexicana, también hay cosas buenas o útiles
ya que los avances de otras economías también impactan de manera positiva a México. Hablando de los aspectos negativos, México tiene muchas oportunidades para sobreponerse a este condicionamiento global. Por ejemplo, mediante su política económica favoreciendo programas de apoyos a las pequeñas y medianas empresas en materia de reducción de tasas de interés en créditos o subsidios para impulsar la oferta y la demanda de este sector y aumentar así la producción de bienes y servicios e incrementando por lo tanto el Producto Interno Bruto. Además, reforzar las políticas fiscales automáticas como el descuento en los impuestos, por ejemplo, al ISR, en caso de que la inflación se dispare, protegiendo así el poder adquisitivo de la clase trabajadora y empresarios, permitiendo que siga circulando el dinero en los mercados internos. Además, impulsar sectores económicos como el agropecuario, el industrial, el de servicios. eh, Además de los subsidios, procurar que las cadenas de suministros, que mayoritariamente sean nacionales, y también se vean beneficiadas con obras en carreteras adecuadas para realizar sus operaciones, como la generación de infraestructura en vías alternas para aumentar la eficiencia en las entregas de insumos y otros materiales. Mantener buenas relaciones con el mercado global y atender con diligencia las recomendaciones de las instituciones bancarias internacionales sin descuidar el contexto económico actual mexicano. Es decir, aplicar un proteccionismo a la economía mexicana, especialmente empresas y pequeñas y medianas empresas, pero este aspecto se debe equilibrar con la apertura de mercados globales. Adicionalmente, vendría bien también algo de educación financiera en las escuelas para que las nuevas generaciones cultiven el hábito de ahorrar, invertir y administrar mejor sus finanzas para contribuir así a la economía del país. Bueno, este es mi aporte en esta tarea que es sobre el impacto de las instituciones o entidades financieras internacionales. Muchas gracias.